y la goma elástica en Bolivia. Se trata de María del Pilar Gamarra Telles, nacida en el norte amazónico, en el departamento del Beni, magíster en Historia Andina de la Flaxo, con sede en el Ecuador. Ha sido docente titular en esta carrera y asesora de varios programas, directora académica de la Universidad Franz Tamayo, coordinadora del proyecto Archivo Histórico de la Casa Suárez en 2004. También ha sido directora de la carrera de historia, de la revista Historia de nuestra carrera, del Instituto, y de la revista Data, del Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos. En cuanto a publicaciones, tiene Los Gobernadores de Mojos, Manuel Limpia, Saucedo, en 2005, y es coautora en Sorata, Historia de una Región, Los Bolivianos en el Tiempo, y recientemente ha concluido Barracas Gomeras, 130 años de historia, y El Último Bosque, mitos, cuentos y leyendas para niños, y está preparando un libro de procesos sociohistóricos. Stephanie Vargas también estudió historia en nuestra carrera, además de ser licenciada en turismo. Tiene un magíster en investigación en historia en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Como publicaciones, varios artículos sobre la temática, uno en la revista Historia 35 de nuestro instituto, otro artículo en la revista Transportes y Territorio de la Universidad de Buenos Aires, un artículo sobre el Pacífico y el Atlántico, la historia fronteriza de Bolivia y Brasil en el siglo XIX. En la revista Identidades también tiene algunas publicaciones, y en la de Historia y Ciencias Sociales. Actualmente es docente en la Unifrance y en la Domingo Savio. Voy a dejar con ustedes a estas especialistas, con la participación de la doctora Marilu Sux, que va a moderar esta sesión, de la que me siento muy contenta porque son dos especialistas y soy fan de mi género. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, parece que se ha roto el monopolio masculino en el tema de historia económica, y es algo que también me alegra muchísimo. La forma como se va a trabajar: primero son 20 minutos de la exposición, y después ya se va a abrir el debate entre las dos expositoras, de réplica y contrarréplica, digamos, entre ellas mismas, y finalmente vamos a pasar a las preguntas del público para que ellas respondan, ¿ya? Así que creo que por antigüedad del tema corresponde primero a Stephanie Vargas sobre el tema del bueno y el salitre. Solo el bueno. Solo bueno. Buenas noches a mis docentes. Es un gusto que me hayan invitado, a mis compañeros en la carrera, al público en general, que ha venido a estas conferencias, que me parece importante que tengamos este tipo de repercusión de la carrera hacia nuestro pequeño grupo de historiadores, pero también a la sociedad paseña. Como dijo la doctora Sux, yo voy a trabajar el tema del guano y su impacto en la economía boliviana de 1840 a 1866. Bueno, como siempre, una pequeña introducción, y le he puesto Mejillones, periferia de la periferia. Esta es parte, bueno, se reveló un capítulo de la tesis que he presentado en la Universidad Andina Simón Bolívar, y yo tenía que explicar por qué había escogido este espacio, ¿sí? ¿Puedes apretar una vez más, por favor? Y tenemos ahí
que Mejillones queda justamente en ese territorio que es Atacama y que para ese entonces pues es un espacio periférico de Bolivia. Fíjense que tenemos dos regiones que van más expansivas, La Paz por un lado, Sucre, lo que conocemos en nuestra historia como norte-sur, que tienen una onda expansiva social, política, económica en ese momento. Es evidente que Atacama no está dentro de ese espacio. Es más, ni siquiera Mejillones está dentro del centro de Atacama, ¿sí? Hasta ese momento, estoy hablando de la década de los 40, lo único establecido ahí, bueno, medianamente establecido, es el puerto de Cobija. Y Mejillones está un poco más al sur, que como pueden ver está bastante alejado. Y por eso le puse periferia de la periferia. Para poder entrar ya un poco en... Sí, vale. Para entrar un poco más ya en el territorio, Mejillones entre 1840 y 1866 no es todavía un puerto, eso que quede claro. Es todavía una bahía, considerada una bahía y está deshabitada. Comienza a llamar la atención, como todos sabemos, al gobierno boliviano y chileno por las cobaderas de guano que tiene alrededor. Ya para ese entonces hay un boom guanero a nivel mundial, que obviamente el monopolio lo tiene el Perú, que ya desde 1841, solo en realidad ese año, se calcula que exporta 8.602 toneladas de guano hasta Europa. Bolivia, por su parte, entra muy tímidamente a esta economía, ¿sí? En realidad no puede competir con el guano peruano. La cantidad que tiene en las Islas Chinchas del Perú es superior, ¿sí? Y además de que ya está muy bien conectado con las casas comerciales inglesas hacia Europa. Bolivia, por su parte, comienza a exportar, no se sabe exactamente la cantidad de toneladas exportadas entre 1840 y 1850, sin embargo, ingresa a esta economía, ¿sí? Por favor, vamos a dividir el territorio en tres partes. La primera, que he puesto la estrellita, es donde está Cobija, siguiente, que comprende la primera parte de la costa, que es donde tenemos las guaneras de Papica, San Francisco, Punta Falsa, Punta Tames, Punta Blanca, siguiente. Y la otra es en inmediaciones de Mejillones, justamente, que es el Morro de Mejillones, Punta Baja, Isla de Jorgillo o Monte Jorgino, Orejas del Mar, Angamos, Islas del Toro. Siguiente, por favor. El otro grupo está en torno a la Chimba. Como sabemos, la Chimba, posteriormente conocida como el puerto de Antofagasta. Siguiente, por favor. Va a tener las guaneras de Morro Moreno, Playa Brava, Bahía de la Herradura, Isla Blanca, Isla de Rudo, Isla de Lagartos, Santa María, Punta Jara. Y otra vez. Y el último, que es una anterior. Gracias. Y el último punto, que es justamente un poco más al sur, que es Napies e Isla del Nido. Es de este grupo de guaneras, de cobaderas, que se empieza a exportar guano desde Bolivia, ¿sí? Normalmente este tipo de trabajo lo hacen empresas privadas. Los primeros trabajos son de 1841, atribuidas al francés Domingo Latrille, y posteriormente a la empresa boliviana, que duró muy poco, Gumucio y Sancetenía. Y posteriormente estas guaneras van a ser dadas a diferentes compañías que van a ir explotándolas en diferentes periodos. Se sabe que en 1842 se celebró el primer contrato más importante, que es con la Myers Land Company. Y es así que se les da bastantes cobaderas. Se les da las de Isla del Cobre, Lagartos, Huampa, Santa María, Orejas del Mar, Angamos y Paquica, que era la más importante, que no estuvo en Mejillones, sino que estaba cerca de Cobija. Sin embargo, a la par, Chile también adjudica, ¿sí?, da licencias a empresas para explotar el mismo territorio, al menos de Mejillones hacia el sur. Ya se habla de que entre 1842 y 1857 la aduana de Valparaíso había conseguido 113 licencias a diferentes barcos, ¿no?, de varias nacionalidades para cargar guano. Entonces, en este momento no hay una frontera, sí, es un espacio en el cual todos están ingresando como exploradores, están ingresando como viajeros, están conociendo el espacio y están explotando el guano a la par. Como todos sabemos, desde la historia diplomática, esto va a provocar que mandemos las primeras
misiones a Santiago de Chile justamente para ver el tema de límites y reclamar el tema de guano en Mejillones, que eso en todo caso no es parte de este asunto. ¿Qué pasa a nivel mundial? Ya que ni bien ingresa Bolivia, muy tímidamente, con pocos ingresos a la economía guanera, se corre el rumor de que el guano boliviano es de calidad inferior. Por lo tanto, no puede posicionarse bien en el mercado europeo. Y es alrededor de 1844 al 46 que ingresa en este mercado guanero el guano justamente que viene de África, de las islas de Ichaboe, es decir, Ichaboe, perdón, que justamente ingresa en grandes cantidades. Estas islas no pertenecen a ningún estado en particular o un imperio en particular, por lo tanto, todos los barcos llegan, lo cargan y lo van a vender a Europa, entonces entra a menor precio, lo cual genera cuantiosas pérdidas no solamente a Bolivia, que está ingresando tímidamente, sino también al Perú. Para finalizar la década de 1850, el guano blanco, que es considerado de mayor calidad, se acaba en Bolivia. Se dan cuenta, no dura ni 2 décadas nuestra entrada con el guano blanco, que era en teoría el mejor, al mercado europeo, ¿sí? Entonces, hay una... En realidad aquí que tengo que hacer un break, porque hay como un mito, ¿no?, histórico que se repite, que Mejillones, en teoría, iba a dar grandes cantidades de dinero al Estado. Sin embargo, en los datos, en los registros, no pasó. Yo he encontrado solamente un ingreso de 1845, que es de 3.000 pesos al Estado boliviano. Es el único ingreso que tenemos, no hay más. Es decir, no es sostenible, no es cada año, mucho menos cada mes, y por lo tanto es en realidad los políticos del momento, y claro, en esa pelea diplomática, que se pinta, ¿no?, a Mejillones como la salvación del erario nacional. Y hay que decirlo, que en realidad lo que fue esa única vez, y luego posteriormente pequeñas dosis de dinero que en realidad eran ínfimas, fueron dosis de dinero que disimulaban la crisis económica y sacaron de apuros al Ministerio de Hacienda en épocas de inestabilidad política, ¿sí? No fue más. Entonces dirán, ¿cómo trabajamos el tema de historia económica en este espacio? Bueno, lo que pasa es de que para la lectura del guano, que lo tengo, es de que no hay que ver la cantidad económica de ingresos, porque además es muy difícil encontrar todos los registros. Es realmente, podemos encontrar datos dispersos para diferentes años, pero no algo con lo que se pueda trabajar estadísticamente. Entonces, ¿qué propongo? Es de que hay que ver el ingreso de este boom, ¿sí?, en realidad en términos más términos modernos. ¿A qué me refiero con esto? Si bien no hay ingreso económico, esta idea de que es la salvación del erario, esta idea de que hay que explotar lo que no nos van a quitar, que Chile, Bolivia, ¿no?, que se están peleando por este espacio, va a hacer de que el gobierno boliviano no necesariamente invierta, sino de que es un tema de, le podríamos llamar, que es coincidencia que empiezan a ingresar varios empresarios a ese territorio y por lo tanto estamos hablando en términos modernos, de una economía moderna. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezamos a exportar guano, para empezar, es un territorio, como les digo, que estaba disputado. Bolivia se respalda, es lo que yo encontré, en los empresarios, justamente en la Myers Brown Company, para proteger este territorio. ¿A qué me refiero con esto? El contrato de 1842 con la Myers Brown Company incluía que ellos, a partir de sus bergantines, puedan un poco como patrullar la costa boliviana. Es un patrullaje mediocre, en realidad, porque en teoría tendrían que haber adquirido, bueno, dar a Bolivia para el único bergantín que tuvimos, que fue el General Sucre, dar algunos víveres y comprar un cañón. Hasta donde tengo entendido, solamente el cañón fue comprado y los víveres no, y también se habían comprometido algunos buques que tampoco fueron adquiridos. En realidad los empresarios y sus trabajadores pasaban por esa zona y lo único que podían hacer era levantar informes de cuando veían a los empresarios chilenos trabajando en excavadoras bolivianas y enviarlos al Estado boliviano.
no fue más. Entonces, ¿en qué términos hay que leer todo este espacio? Siguiente, por favor. Esta bahía, en este periodo, porque no hay que olvidarnos que después del 67 recién se funda el puerto de Mejillones, tiene cambios sociales y económicos muy importantes justamente por este pequeño ingreso al tema Bolívar. ¿Qué pasa? Empieza a haber una mano de obra asalariada sin precedentes. En Bolivia no existe mano de obra asalariada. Es más, esperamos a los primeros obreros hasta la primera mitad del siglo XX. Acá, el guano tiene una economía capitalista extractiva, ¿sí? Es un trabajo totalmente extractivo, es decir, no deja mayores ingresos, mayor infraestructura al territorio con el que está trabajando. Entonces lo que hacen, y además que el trabajo es muy simple, se traen trabajadores, hasta con las manos pueden recoger el guano, lo ponen en sacos, lo ponen al buque y se va hasta Europa. Entonces, ¿qué pasa? Bolivia no puede contestar a la demanda de mano de obra que tienen estas empresas. Por lo tanto, estas empresas empiezan a traer gente, obreros, de Chile sobre todo, y en menor cantidad del Perú. En un momento dado, el Estado boliviano quiere responder a esta demanda. Se asignan indios changos para el trabajo de guano y para el trabajo de las minas de cobre que había alrededor de Tocopilla. Sin embargo, como sabemos, el número de indios changos es bastante reducido y no son personas pues, que se queden estables en un lugar, sino son nómadas. Entonces, tienen otra opción, que es justamente la de ofrecer prisioneros de las cárceles. Hay un grupo de prisioneros que va a llegar a la costa como trabajadores para las guaneras. Sin embargo, no se sabe cuántos fueron en realidad, pero este grupo llega y posteriormente parece que se escapan en medio del desierto, no creo que hayan llegado muy lejos. Sin embargo, no pueden nuevamente ayudar en el tema de la demanda de mano de obra. Y es así que, como les decía, traen trabajadores chilenos que llegaban con un contrato en realidad de 6 meses, el cual estipulaba que la compañía contratante debía pagarles un sueldo mensual, proporcionárseles víveres, un lugar de descanso y retornarlos a Valparaíso luego de estos 6 meses. Es decir, la falta de brazos en la minería y el guano obliga a los empresarios capitalistas a buscar mano de obra extranjera. Las relaciones laborales dieron un paso al desarrollo al dejar al lado al tema de los indígenas, obviamente, ¿no?, el tema esclavista, y los primeros obreros asalariados de Bolivia indudablemente fueron los trabajadores de guano y en las minas en general de Atacama, a diferencia del interior de Bolivia. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es de que este espacio, si bien no coadyuva, como les digo, económicamente, sí coadyuva a otras empresas. ¿En qué sentido? El primer ferrocarril que vamos a tener, o por lo menos proyecto de ferrocarril, va a ser en el espacio de Mejillones, cuando se descubren las minas de caracoles ya en los 70. ¿Sí? Es un proyecto de los 70. ¿Por qué es importante verlo desde esa perspectiva? Porque en realidad el ferrocarril, dentro de esta idea de modernización, que dentro de una idea de desarrollo que está muy en boga en todos los países pues, latinoamericanos, el ferrocarril debería ingresar para conectar algunos espacios de producción económica o por lo menos ingresar dentro de los centros más urbanos especializados. Sin embargo, no sucede esto. El ferrocarril se lo quiere construir en el desierto. Por más decirle que este proyecto fracasó, sin embargo, nos deja como una experiencia para economías extractivas posteriores, ¿no? Una experiencia que en algunos casos se aprendió, en algunos términos, y en otras no, como vamos a verlo con el ferrocarril Charge en la Amazonía. Otro aspecto que lamentablemente no es muy trabajado dentro del aspecto económico boliviano es de que las guaneras dieron el impulso, fueron la matriz, llamémosle así, para que se puedan conformar los primeros bancos modernos. ¿A qué me refiero con banco moderno? Me refiero a que son los espacios
que van a dar justamente, van a emitir moneda, que van a dar algunos préstamos, etc. Entonces se van a establecer gracias al guano de Mejillones. Van a haber en realidad de 2 a 3 bancos en Cobija y posteriormente que van a tener algunas sedes o sucursales, mejor dicho, en La Paz o en Potosí. Es importante recalcar esto porque estos primeros bancos son capitalistas tanto bolivianos, pero sobre todo chilenos que van a invertir. Los primeros bancos modernos como tal en Bolivia tienen fuerte capital chileno desde Valparaíso, ¿sí? Que han ingresado, como les digo, esta economía guanera y ven como un buen espacio el tema de la banca. Otro elemento que me parece importante recalcar es de que estos cambios van a dar idea a una concepción de un puerto y una ciudad moderna. Cobija, como sabemos, se establece sobre un puerto colonial, ¿no? María Magdalena de Cobija, y es ahí donde sobre ese puerto se lo arregla, que se hacen algunos trabajos. Sin embargo, Mejillones no, es gracias a la fuerza de este mercado incipiente, y como les digo, dura tan poco, porque en los años 60 se vuelven a dar algunas cobaderas, pero ya es del guano rosado, y ahí trabajan Garday, Torres y compañía, que son chilenos, los que van a querer reimpulsar el tema del guano. Sin embargo, es gracias a estos trabajos que surge esta bahía como un pequeño pueblito. Por favor. Esta es la antigua ciudad de Mejillones que yo he encontrado antes de la concepción de Hugo Rey en los años 70. Es un trazado a mano que la encontré en el Archivo Nacional de Bolivia. Me parece sumamente importante porque aquí se puede ver que estas barracas de trabajadores, que por cierto son flotantes como viven solamente 6 meses, dejan un pequeño impacto, es decir, hay una pequeña población para cuando estamos hablando en la década de los 60. Fíjense, aquí le han puesto iglesia, pero en realidad no es más que una pequeña capilla que existe. Y todos estos trazados, hasta donde yo he podido investigar, aquí está la playa, ¿no? El mar. En realidad solamente van a existir esta parte, es decir, una manzana. El resto son proyecciones, son pequeñas casitas, pero aquí ya tenemos barracas de los trabajadores establecidos. Y obviamente algunas propiedades que van adquiriendo algunos empresarios, en teoría para mejorar la administración de la explotación guanera. Es interesante porque yo en realidad nunca he conocido, no he encontrado en ningún texto anterior este plano de la ciudad de Mejillones. El más conocido es el de Hugo Rey en los años 70, que nunca pudo materializarse y lo vamos a ver después. Por favor. Entonces, estas primeras imágenes que van a ser hechas por André Bresson, un viajero francés que está en la costa a partir de los años 70-80, y nos va a hablar de que esas pequeñas manzanas que hemos visto son estas justamente, donde viven los trabajadores, ¿sí? Viéndose al mar para poder trabajar en las cobaderas de una manera mucho más efectiva. Siguiente, por favor. Este ya es uno de las, con la bandera chilena, es uno de los edificios administrativos que vamos a tener a partir de 1867. Nuevamente recalco sobre ese primer plano que se tiene, ¿sí? Que en realidad es forjado desde el mercado. Estas proyecciones urbanísticas, esta primera plaza que tenemos va a generar una proyección urbanística sin precedentes en Bolivia. Siguiente, por favor. Y vamos a tener el contrato con Hugo Rey. Todos conocemos este planito, la mayoría, que es de 1873, que en realidad nunca llega a materializarse, como sabemos. La guerra y también el terremoto, pues, que no permiten que esto se materialice. Sin embargo, es el primer plano que yo encuentro con elementos bastante modernos en términos urbanísticos y obviamente portuarios para Bolivia. Fíjense, en teoría, este es el espacio que todavía se está manejando y que iba a crecer mucho más. Incluso antes de la guerra se venden lotes a empresarios bolivianos y empresarios chilenos, que posteriormente hay que arreglar el tema porque, bueno,
territorio se pierde, ¿no?, durante la guerra. Hasta 1920, 1910 siguen en litigios porque habían comprado al Estado boliviano varios terrenos para poder establecerse en lo que iba a ser supuestamente es el primer puerto moderno de la costa del Pacífico. La siguiente, porque es corto el tiempo que tenemos. Puedo acabar diciendo que si bien Mejillones hasta 1840 es deshabitado, comienza un trabajo económico, gracias, de explotación de nitratos. La población fue flotante, es decir, que no era fija, y había muchas actividades ilícitas. Acá quiero recalcar algo. En el periodo del guano, algo que a mí me llama mucho la atención es de que sube el contrabando en todo Atacama. Y es que si tenemos poblaciones de obreros en estos espacios, necesitan víveres, necesitan pues alimentos que para la canasta. Entonces tenemos muleros, tenemos contrabandistas que vienen desde Chile e ingresan estos comestibles y sobre todo mucha bebida, muchos alcoholes a estos espacios. Esto me parece importante porque justamente en estos momentos en que se expande la explotación de guano de Mejillones hacia el sur, es como si el guano, si bien no es